Bueno, vamos a dar inicio. Ya hicimos la oración. Entonces vamos a entrar en el tema. ¿Saben cuál es el nombre del curso todos, verdad? Vamos a hablar de posmodernidad y juventud. Yo fui pastor de jóvenes por muchos años en mi iglesia. Entonces una de las cosas que más escribí fue sobre pastoral juvenil. Entonces tengo aproximadamente unos 7, 8 cursos sobre pastoral juvenil escritos para MINS. Este es uno de ellos. Para ponerles un poco de la historia, el curso fue escrito en el 2006. O sea, lo terminé más o menos en enero del 2006. Entonces, para que sepan que ya ha pasado ¿cuántos años? A ver, matemática. ¿Cuántos años han pasado? Bueno, ¿cuántos serían? 14. 12 años, sí. 12 años. 12 años. Okay. Se escribió hace 12 años. Hace 12 años la posmodernidad estaba como entrando a Latinoamérica. Tenía poco de haber entrado. Ya ahora no. Entonces quiero que cuando lean el material piensen en eso. Fue escrito hace 12 años. Quizás hace 12 años mucho de lo que estaba escrito era medio profético. Era en el sentido de que estaba anunciando lo que iba a venir. Ya ahora no. Ya ahora es una realidad completa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer dos cosas primero para empezar. Una es, como el curso se llama Posmodernidad y Juventud, lo primero es que vamos a definir qué es posmodernidad y qué es juventud. ¿Ok? Vamos a empezar por juventud, que es algo que no traigo en la diapositiva, sino que nada más voy a apuntarlo en la pizarra. Suena... Puede hasta sonar un poco absurdo empezar definiendo qué es juventud. Porque uno dice, no, todos sabemos que es un joven. Pero resulta que vieras que ahora no tanto. Entonces siempre tenemos que tener un marco teórico para que sirva de punto de partida de lo que estamos entendiendo por joven. Hay gente que dice, no, yo ya estoy joven, ¿verdad? Y tal vez tiene 40 años, ¿verdad? Y dice, no, yo me siento joven, así que sigo siendo joven. ¿Ok? Igual hay gente que podría decirme, no, es que joven y adolescente son cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, yo voy a tomar las expresiones joven o adolescente como iguales. ¿Ok? Y sencillamente vamos a decir que es una etapa de transición que va de cierta edad a cierta edad. ¿Cuándo inicia la juventud? O sea, ¿cuándo empezamos las personas a ser jóvenes? Ok, suena bien, saliendo de la niñez. Okay. Saliendo de la niñez. Ok, ¿y cuándo salimos de la niñez? Pues, cuando adquiere responsabilidad. Bueno, sí, digamos, de un niño a un joven, sí, el joven tiene un poquito más de responsabilidad, pero... Considerando que en la Biblia no hay la palabra adolescente. Ajá. Bueno, no hay ni adolescente, sí se menciona joven, Sí, pero no adolescente. De hecho, estoy diciendo, para mí es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuándo pasamos a ser joven? Bueno, vamos a verlo así. Tomando lo que dice el hermano, Daniel, vamos a decir que sí, es una etapa de transición, normalmente que va entre la niñez y la adultez. Pero aquí lo importante es definir
¿qué es lo que hace esta transición y qué es lo que hace esta transición? Para algunas personas es una cuestión cronológica. De hecho, alguien iba a decir ahí edades. 12. De 12 a 16. Ajá. 12 qué? A 20. Pero vamos a definirlo no como algo cronológico, ¿ok? Vamos a definirlo no como algo cronológico. Vamos a decir que es precisamente cuando empieza la pubertad, cuando se deja de ser niño, ¿ok? Y sí hay toda una serie de señales que nos marcan la pubertad. De hecho, en las niñas, cuando pasan a ser jovencitas, hay una muy evidente, y que se ve físicamente. ¿Cuál es? Ajá, la primera menstruación o menarquía, ¿ok? Ahora vamos a esta. Esta es la que más les cuesta. Todavía esto no es tan difícil, decir que es la pubertad. ¿Verdad? Se dan todos los series de cambios físicos en los niños que dejan de ser niños y pasan a ser ya jovencitos en crecimiento. Entonces, aquí, ¿cuál es la señal? Ahí está. De hecho, la dijo rapidísimo. Entre todas las veces que ha dado el curso, es la primera persona que lo dice así de rápido. Es la independencia. ¿Qué significa esto? Que no es cronológico. Es una señal muy marcada. Se llama independencia. ¿Cuándo dejo de ser joven? Cuando soy independiente. Significa que si un muchacho a los 20 años se independizó, está trabajando, se está manteniendo, ya no vive con sus papás, es un adulto. Así de sencillo. O jóvenes que lo van a hacer más temprano aún. O va a haber otros, o sea, usted va a tener... Pero yo he escuchado esto mucho ahora, de que las señoras dicen, mi hijo es independiente, mi hija es muy independiente, pero se refieren a estar en su cuarto y cierra la puerta y hace ciertas cosas. No, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de independencia económica y independencia afectiva de los padres. ¿Ok? Si quieres lo agregamos. Económica y afectiva. Bueno, la letra está tan pequeñita que no se puede ver en el video y cuesta que lo lean. Estoy escribiendo muy pequeñito, disculpen. Entonces, ahí se deja. Lo que decía ahora, a ver, María Inés, sí. Sí, significa que a los 30, 35 todavía vamos a tener jóvenes. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en casa de sus papás y no les ha dejado, han querido independizarse. Y es algo que se va a ver en nuestra cultura. Ahora más adelante vamos a hablar de eso. Entonces sí, jóvenes es todo este amplio grupo. Más adelante inclusive vamos a ver que estos se están ensanchando para acá y estos se están ensanchando para acá. O sea que cada vez hay más jóvenes. ¿Por qué? Porque hay más niñas y niños que están siendo púberes precozmente o que sencillamente a nivel emocional se están comportando como adolescentes. Tal vez no les han llegado las señales físicas, pero están comportando. Y aquí es al revés, también esto se está extendiendo hacia acá, de que mucho más personas tratan de mantenerse en esta etapa. Y una de las cosas que vamos a ver es que en la posmodernidad la sociedad se nos está adolescentizando. Ok. Ahora vamos a hablar de posmodernidad. ¿Cuántos han escuchado el término posmodernidad?
A ver, levanten la manita que sí se vean bien levantadas. ¿Cuántos han escuchado el término? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, como la mitad del grupo. En todo caso, vamos a mencionarlo brevemente, porque si vamos a hablar de juventud y posmodernidad hay que tener algo en común. Entonces vamos a ir con esto rápidamente. Vamos a decir que la posmodernidad es una cosmovisión, es una nueva forma de ver el mundo. O sea, estamos hablando que es algo de cómo se ven las cosas. Significa posterior o tras la posmodernidad, perdón, tras la modernidad o el modernismo. O sea, es una etapa que es reacción a otra etapa. ¿Qué pasó en la modernidad? Bueno, un fracaso, ¿verdad? Se considera que fue un fracaso. Hablemos un poco de la modernidad para poder entender la posmodernidad. Básicamente es una etapa, ¿verdad? Antes de la modernidad tal vez estuvo el mundo premoderno. Entonces en la modernidad se empieza a surgir todo lo que fue la revolución industrial, todo lo que fueron los adelantos científicos, adelantos en la medicina, en diferentes áreas del ser humano. Entonces el ser humano sentía, percibía, ¿verdad? Porque es un asunto de percepción, que estaba progresando. Y sí, hubo nuevas curas para enfermedades. O sea, progresó mucho la medicina, progresó la tecnología, progresaron muchas cosas. Pero como siempre el ser humano orgulloso se le olvida que existe el pecado. ¿Y qué pasa? Bueno, el pecado siempre va a trabajar. Y ese mismo progreso que la persona del mundo moderno pensaba que lo iba a llevar a una edad de oro, los llevó a cosas perversas. Nuevas enfermedades, incurables, que todavía no tienen cura, como el SIDA. Descubren el cáncer. No era que no existía, sino que en ese momento lo descubrieron. Y algo que tal vez hace un hito y que marca el inicio de la posmodernidad son las bombas atómicas, ¿verdad? Cae la bomba atómica en Hiroshima, cae la bomba atómica en Nagasaki. Y todo ese poderío tecnológico se ve cómo se usó para el mal. Entonces la reacción del ser humano es decir, ya no estamos progresando, es un mito que estamos progresando. Sencillamente la modernidad fracasa, la persona abandona la esperanza, o la sociedad abandona la esperanza, y surge una nueva forma de ver la vida, que es optemos por vivir el momento presente. Entonces, lo importante es vivir el hoy, el aquí y el ahora. Eso fue como surgió la posmodernidad, y eso es la posmodernidad. Entonces, esa nueva forma de ver el mundo, donde se ha abandonado la esperanza en el progreso y se opta por vivir el momento presente. La posmodernidad es algo pesimista en ese sentido. Y se centra en solo vivir el hoy. Hablemos de algunas características del posmodernismo. En este momento solo las voy a definir, luego las vamos a ver más detalladamente, solo voy a definirlas en una frase. El hedonismo, ¿verdad? Sería, ahí está la primera, el hedonismo sería la búsqueda del placer como bien supremo. Perdón. El relativismo, pensar que todo es relativo, que toda verdad es relativa. El individualismo, bueno, es creer que solo
yo soy importante, y los que están tal vez más cercanos a mi alrededor, creo que la palabra se explica sola, ¿verdad? Luego el narcisismo, que viene del mito de Narciso. Después lo vamos a ampliar más, pero es la persona enamorada de sí misma. El emocionalismo, que es un énfasis en las emociones. El pluralismo, que es la multiplicidad de creencias. O sea, han surgido múltiples creencias. Por último, voy a mencionar brevemente el neohumanismo, que es esa nueva forma de humanismo donde inclusive ve una chispa de divinidad en el hombre. Quizás es parte del pluralismo, ¿verdad? Es una de las tantas creencias del pluralismo religioso. Vamos. Ahí. Ahora sí, vamos a irlas analizando brevemente cada una. Recuerden que les había mencionado que pueden preguntar en cualquier momento, ¿ok? Recuerden que como la posmodernidad es la reacción a la modernidad, entonces vamos ahorita, cuando definimos las características, a hacer mención un poco de la modernidad. Entonces, mientras que en el hedonismo, el trabajo y el esfuerzo eran muy importantes porque se consideraban la llave del progreso, eso se abandona en la posmodernidad. Dado que realmente no estamos progresando, no podemos cambiar el mundo, entonces lo que vamos a hacer es vivir el momento presente, como ya lo habíamos mencionado. ¿Y qué significa vivir el momento presente? Placer, ¿verdad? La búsqueda del placer como lo más importante. Y esto es importante, es la búsqueda del placer como lo más importante. No significa que busquemos cosas que nos causan placer sea malo. El problema es que sea nuestra prioridad. ¿Ok? Y es algo que vamos a seguir viendo. Muchas de las cosas de la posmodernidad en sí mismas no son malas. El problema es el énfasis marcado que se le está dando la sociedad a eso en particular. ¿Ok? Perdón. Segunda característica, el relativismo. Mientras que la modernidad creían en los absolutos, se puede decir que la modernidad era absolutista, generalmente esos absolutos con los vestigios de premodernidad eran la verdad cristiana que creía en Dios, o ya dentro de la modernidad misma, el humanismo, donde el absoluto era la dignidad del hombre, ¿verdad? Ahora, en la posmodernidad, todo es relativo. Todo depende del cristal con que se mire. Todo depende del punto de vista. Todo depende de cómo lo estamos viendo. Todo depende del ángulo. Para el posmoderno no hay una sola verdad, sino que hay muchas verdades y esas verdades dependen del lugar, del momento y de muchísimas otras cosas. Entonces esa es una segunda característica de la posmodernidad. Una tercera característica, el individualismo. Al posmoderno no le interesa el bien común, ni servir a la sociedad. Más bien ahora el posmoderno se sirve de la sociedad. Antes en la modernidad la gente trataba de trabajar, esforzarse, porque sabía que iba a ser de progreso, que iba a ser una persona de provecho para la sociedad. De hecho, podemos compararlo así, o sea, antes los papás decían, usted tiene que trabajar para que sea una persona de bien, para que sea una persona de provecho. Ahora, ¿qué le dicen?
Normalmente los padres de sus hijos, usted tiene que estudiar porque si no, no va a ser nadie en la vida. O sea, usted tiene que estudiar porque si no, no gana dinero. Vean cómo ha cambiado las palabras que hasta a veces nosotros como creyentes decimos. ¿Por qué? Porque se nos ha metido. Y como yo les decía ahora en la introducción, yo escribí este curso hace 14 años, ¿verdad? Hoy estamos 2018, lo escribí, hace 12 años, ¿verdad? Ajá. Lo escribí en el 2006. En el 2006 eso no estaba tan marcado, ahora sí. Todavía en el 2006 solo algunos de los jóvenes eran posmodernos. Hoy en día creo que todos los jóvenes son posmodernos. Los que son adultos, un poquito jóvenes, también son posmodernos. Y aún algunos de los adultos con más edad también se están ajustando a la posmodernidad porque está entrando. Y aunque creemos que somos cristianos y que tenemos valores muy altos, sí, se nos ha influenciado fuertemente. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, verdad? Solo me interesa mi propio bienestar y de los que tengo a mi lado. Inclusive eso se ve a veces hasta en la iglesia, ¿verdad? Más adelante vamos a mencionarlo. La pregunta de Caín en Génesis 4:9. ¿Qué? Dios viene y le pregunta a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le responde Caín a Dios? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si Dios le hubiera respondido en ese momento, Caín le hubiera dicho, sí, usted es guarda de su hermano. Estamos siendo como Caín, interesándonos solo en nosotros mismos. Narcisismo. Esta es otra característica de la posmodernidad. El posmoderno está enamorado de sí mismo, idealiza su persona. Se agranda a sí mismo y minimiza al otro. El otro es importante solo si le admira. Sí, es un nivel de egoísmo que ha llegado al narcisismo. Un nivel de individualismo que ha llegado a esto. Si recuerdan el mito de Narciso, fue aquel que miró solo su rostro reflejado y terminó enamorado de sí mismo, ¿verdad? De forma muy resumida. Básicamente lo vamos a resumir en esa frase: ámate a ti mismo y olvídate de tu prójimo, a menos de que te convenga. Emocionalismo. En la época moderna lo más importante era la razón. De hecho, había un énfasis también que no era muy bueno en la razón, en la época moderna. En la posmodernidad son los sentimientos. Y esto es algo que quiero que entiendan. ¿Verdad? Cuando yo les digo, en la época moderna había un énfasis en la razón. No necesariamente la modernidad es mejor que la posmodernidad. No, cada uno tenía sus retos, cada uno tenía sus puentes que podíamos usar como cristianos para llevar el evangelio. Cada uno tenía sus barreras para llevar el evangelio, sus desafíos. Ajá, muy bien esa palabra. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los jóvenes posmodernos no quieren detenerse a pensar, quieren sentir. Hay un énfasis marcado en la sociedad que sintamos. ¿Ok? Luego vamos a ir hablando más de esto, cómo influye ya
a nivel de iglesia, cómo influye a nivel de pastoral juvenil, cómo influye a nivel de discipulado de las personas. Pero ahorita lo que estamos nada más poniendo un marco teórico donde vean todas las características. En la era moderna, ¿era cristiano o ateo? Eso era lo que había en la era moderna, o cristianos o ateos. Los ateos, como eran los racionalistas, eran como los que estaban en el poder, pero siempre estaban los cristianos tratando de ofrecer resistencia. ¿Qué pasa en la posmodernidad? Se puede creer en cualquier cosa. Por eso hablamos del pluralismo. Hay un sinnúmero de cultos en la posmodernidad. O sea, una cantidad de creencias, un resurgimiento de las creencias indígenas, precolombinas, hubo una entrada de las religiones orientales, fuertísima. Bueno, y desde cosas tan absurdas como la iglesia maradoniana, o creer en la fuerza de los Jedi, y suena risible, pero sí. Entonces, sí, hubo una serie, no sé, culto a los extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hoy en día hay una multiplicidad de creencias. Eso lo llamamos pluralismo. Por otro lado, hay un neohumanismo. Un humanismo salpicado del individualismo de la nueva era. Perdón, del individualismo y la nueva era. Que es este que dice que que el ser humano contiene una chispa de la divinidad, ¿verdad? Que en cierto sentido todos somos dioses. Como les digo, puede ser más una característica del pluralismo, una de tantas creencias que hay en medio del pluralismo religioso. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la posmodernidad? ¿Cómo? Es el lente con el que miro todo, ¿sí? Vamos a decirlo aquí. Primero, la mayoría de los jóvenes son posmodernos. Bueno, esto lo escribí hace mucho, así que no. Ahora, todos los jóvenes ya son posmodernos. A menos de que estén metidos en una burbuja, así como los ciertos grupos evangélicos, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Que los tienen metidos como los Amish, ¿verdad? No, a menos de que estén metidos en una burbuja, no están siendo afectados por eso, no. Todos los jóvenes ya nacieron en una sociedad posmoderna. Y esto es lo que ellos ven en la escuela primaria. ¿Cómo se llama aquí? ¿Escuela? Y luego lo que sigue se llama secundaria. Y así le dicen escuela secundaria. Colegios, ¿ok? En escuelas y colegios es lo que hay. O sea, ese es su ambiente en el que están creciendo. Y en las universidades, por supuesto. Las universidades más bien son la cuna de la parte más teórica de la posmodernidad. ¿Qué pasa? Muchos adultos también son posmodernos. Y vamos a ir todavía más allá. Muchas iglesias también son posmodernas. ¿Ok? Entonces los niños que nacen hoy ya nacen dentro de la posmodernidad. ¿Y qué es lo que pasa? El evangelio siempre debe ser presentado enfrentando los retos que se nos presentan en su contexto. En esa cultura tenemos que ajustar todo el proceso de evangelismo, discipulado, enseñanza, consejería, etcétera, a la sociedad donde estamos. Esto tiene fuertes implicaciones porque muchos pastores no se han dado cuenta que cambiamos de era y quieren tratar de hacer todo igual, de la misma manera. Pero ahí dice enfrentando los retos de su contexto, no dice adaptando. Exacto. Sí, una cosa es enfrentar
Otra cosa es adaptar. Digamos que hay un proceso que se llama contextualización. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia tiene que contextualizarse, no sincretizarse. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que la iglesia contextualice, o sea que trate de, digamos, ajustar el evangelio al contexto, porque el contexto ha cambiado. Otra cosa es hacer un sincretismo con los pecados de la cultura. Y a veces eso es difícil, hermanos. Pero a veces hay un hilo muy delgadito. Ok. Sincretismo es mezclar dos cosas. ¿Ok? Sí. Ajá, mezclar lo verdadero y lo falso. Un ejemplo muy clásico fue cuando llegaron los españoles a América Latina, ¿verdad? Que muchas veces hicieron un sincretismo entre el catolicismo y las religiones precolombinas, ¿verdad? Y muchos de los dioses indígenas simplemente como que fueron adaptados al catolicismo. Un santo más, ajá. Entonces eso es un sincretismo y muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el mejor ejemplo de esto? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús para llegar a nosotros? Se hizo hombre, pero sin pecado. Entonces ahí es donde está la clave. O sea, tenemos que hacernos posmodernos, pero sin los pecados de la posmodernidad. O sea, entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Y muchas veces, sobre todo, tenemos mucho que trabajar con las motivaciones. Porque a veces algo no es malo en sí mismo. Pero a veces, muchas veces, la motivación del corazón es lo que nos dice si está bien o está mal. ¿Ok? Ok, un ejemplo, ¿verdad? Porque a veces no queda. Por ejemplo, hace muchísimos años no usábamos presentaciones en la escuela dominical, ¿Ah? Sí, en la escuela dominical, a veces ni en los cultos. Ahora, ¿está bien o está mal usar este tipo de tecnología para enseñar, para predicar el evangelio? Está bien. Hay que ver que este tipo de cosas es más atractivo. Y recuerden que tiene que ver con el hedonismo, ¿verdad? Al posmoderno le gusta el placer, y una de las cosas que nos da placer es que las clases no sean aburridas. Sí, entonces, pero al mismo tiempo estamos usando principios pedagógicos. Ahora, ¿dónde podría haber un extremo? Les voy a poner un ejemplo donde podría haber un extremo de usar este tipo de cosas. ¿Qué pasa si un pastor, no sé, hace una presentación preciosa en su sermón, pero su exégesis fue absolutamente mala, o no le dedicó el tiempo suficiente? O sea, cuando yo veo que un pastor, por ejemplo, no sé, duró 1 hora haciendo la exégesis y 5 horas preparando la presentación, ok, ahí hay algo malo. ¿Qué es lo que está malo? Que nos estamos preocupando más por el modo. Ajá, nos estamos preocupando más por el modo que por el contenido. A lo que le dedicas más tiempo, ahí está tu corazón. Es lo que le dedicas más tiempo, está tu corazón. Inclusive, yo he visto pastores, hermano, que le dedican más tiempo en preparar los chistes que van a decir en el sermón que en preparar la exégesis de la Biblia. Entonces, ¿a qué le están dando énfasis? Nuevamente, le están dando énfasis a que sea atractivo. Entonces ahí es donde decimos, no, ahí está mal, la motivación del corazón está mal.
Su corazón está en entretener a la gente, no su corazón está en darles la palabra, darles carnita, ¿verdad? Darles comida sólida, fuerte, sino que su corazón está en entretenerlos. ¿Ven la diferencia? Creo que ese ejemplo, ¿verdad?, del sermón ayuda a pensar en ello. No tiene nada malo que el pastor prepare una buena presentación, siempre y cuando esté bien acompañado de un buen tiempo de oración y de preparación de la exégesis del sermón, que debe ser lo más importante. Y lo que debería como pastor llevarme más tiempo de preparación. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Vamos a terminar aquí esta parte, que solo estamos introduciendo la posmodernidad para que todos tengamos claro el concepto. Sí, hermano. Cuando usted dijo, me preocupó esta parte que dijo como Jesús cuando vino, se hizo hombre, Ajá. no pecó. Me dio la idea que nos quiso decir que como que él vino a adaptarse un poco a predicarnos de esa manera, pero, Ajá. ya, pero de lo que yo he leído me da que Jesús vino a elevar los estándares. No se adaptó, la puso más difícil. No, pero él vino a forma humana. Porque casi, o sea, sí, yo sé que de la forma humana, no discuto eso, sino que yo sentí que usted quiso decir que como Jesús vino a contextualizarse con la sociedad y a predicarnos. Él tuvo que hacerse humano. Otro ejemplo es la palabra, ¿verdad? La palabra, Dios usó una forma humana para poder llegar a nosotros, que fue la palabra escrita. Pero porque tenía que venir en forma humana. Para poder... Pero su mensaje no se adaptó nunca, porque él los estándares los subió, porque en todas las partes donde dice, oíste que fue dicho así, Okay. ahora yo digo así. Oíste que fue dicho así, y yo digo de otra manera. Pero sí es importante el principio misiológico, que hay que hacerse de la cultura. O sea, si yo voy a China, tengo que hacerme como un chino. Si yo voy a la India, tengo que hacerme como un indio. Si yo voy a los indígenas, dígame un nombre de indígena. Bueno, no entendí. Bueno, eso que dijo el hermano. Entonces, hay que hacerse como eso. Pero los evangelistas que fueron a la selva, con el tiempo no andaban desnudos. Las mujeres se... Bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque ahí vamos ya a entrar. Pero recuerden que además, en la Biblia dice que Pablo dice, me hice a los griegos para ganar a los griegos. O sea, no solamente, ya es un modelo que vemos en la Escritura. O sea, y se hizo judío para llegar a los judíos, etcétera, etcétera. Sin pecado, es que ahí es donde está la diferencia. Pero, o sea, quizás ahorita lo que tiene razón es adaptarme no era tomar las costumbres de ellos, tomar las creencias de ellos o los ritos de ellos, sino es una forma en la que yo puedo llegar a través de simplemente, exacto. No es ahora sí voy a sacrificar o voy a adorar a tus dioses. Sí, estamos hablando, por ejemplo, aprender el idioma. O sea, si yo voy a China, primero tengo que hablarles en mandarín. Segundo, no voy a andar vestido como occidental, no, me tengo que vestir igual que ellos. Tercero, tengo que tratar de entender la cultura. Los colores significan cosas diferentes. Mientras que en Occidente nos casamos de blanco, ¿ellos de qué color se casan? De amarillo. Ajá. Es un vestido como blanco, o sea, como amarillo, ¿verdad? Es como dorado más bien. Etcétera, etcétera, porque sus simbolismos son otros. ¿Verdad? Tal vez para nosotros el blanco significa pureza, pero para ellos significa otra cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, todo ese tipo de cosas hay que entenderlas, hay que adaptarse. Y sí, yo sí creo que es un proceso de adaptación en cierta manera. En las cosas que no son malas me estoy adaptando. Obviamente no voy a aceptar los pecados, ¿verdad?, que tiene esa cultura. Me tengo que oponer a los pecados de la cultura. Por supuesto, es un proceso, no es algo, o sea, si usted ya habla con misiólogos, se da cuenta que todo tuvieron que hacerlo paulatinamente y a veces no en una generación. Pero a veces se piensa que el cambio debe ser inmediato, ¿no? Muchas veces, porque los cambios tienen consecuencias, los cambios culturales.
Entonces sí, todo tiene que ser paulatino. Y ya ahí sería meternos en temas de misiología, ¿verdad? Que tal vez no es el énfasis particular del curso. Es más ver, bueno, ¿qué hacemos? Estamos en una cultura que ha cambiado. Es nuestra cultura ahora. No es que nos estamos haciendo a otra cultura, sino que es que tenemos que ver qué hacemos con la cultura que hay ahora. ¿Qué tenemos que cambiar de cómo hemos estado haciendo? ¿Qué tenemos que empezar a hacer y qué tenemos que dejar de hacer? Porque es la cultura en que estamos ahora y tal vez no nos hemos dado cuenta de que hubo un cambio cultural en nuestra propia sociedad donde vivimos. ¿Alguna otra pregunta? Necesito estar revisando la hora porque me dijeron. Todavía falta. ¿Sí? Sí, de hecho solo hemos hecho dos cosas. Definir qué es juventud y qué es posmodernidad, ¿verdad? Y para entender mejor la posmodernidad hemos visto una serie de características de la... No, mi pregunta es si el mundo... Ah, sigue en la posmodernidad. Sí, seguimos en la posmodernidad y vamos a seguir en la posmodernidad por quién sabe cuánto tiempo. Todo este avance del progresismo que hemos visto en los últimos años, todo este avance del progresismo en Latinoamérica, es que estamos en la posmodernidad. Y nos ha entrado más fuerte. Y algo importante, hermanos, o sea, cada vez los valores posmodernos van a estar más fuertes en la sociedad. Cada vez. Entonces, cada vez el reto va a ser más fuerte, porque es donde estamos viviendo. O sea, entonces cada vez vamos a tener más presiones, cada vez vamos a tener más desafíos, cada vez vamos a tener más barreras, y es importante entender esto, porque también nuestros hijos, que hay que preocuparse por nuestros hijos, están teniendo muchísimo más presión en su escuela y colegio que la que tuvimos nosotros. La presión para ellos es como el doble o triple de la que nosotros tuvimos, y a veces nos cuesta entender eso. Ahora, perdón, nosotros como cristianos vemos la posmodernidad negativamente. Ajá. El mundo lo ve positivo, me supongo, ¿no? Ajá. Porque usted dijo al inicio que recién en el 2006 estaba entrando la posmodernidad A Latinoamérica. Latinoamérica. Eso significa que Europa, por ejemplo, Ya estaba posmodernizada. un recorrido, ¿no? Ajá. Igual en Estados Unidos. Entonces, si nosotros vemos las sociedades europeas, las vemos como un estándar avanzado. Y muchos aspiramos a ser como los países europeos. En ese sentido, sí hay como una contradicción. Nosotros como cristianos vemos que la posmodernidad tiene valores negativos o anticristianos. Pero, por otro lado, mandamos a nuestros hijos o queremos mandar a nuestros hijos a estudiar a Europa, por ejemplo. Es importante que no satanicemos la posmodernidad, ¿verdad? Porque a veces la vemos como solo negativo y solo negativo. No, también tiene sus cosas importantes, tiene sus cosas positivas. Igual, también hay que tratar de no ver la modernidad como la etapa cumbre, ¿verdad? No, también tenía sus problemas, solo que eran diferentes. Un ejemplo muy sencillo. Antes, evangelizar a alguien sobre todo si topabas con ciertas personas muy ateas o con creencias muy afirmadas en algo, costaba. ¿Por qué? Porque eran un choque de cosmovisiones. ¿Qué es lo que pasa? Más bien ahora el problema es que
A todo dicen que sí, pero no quieren dejar la otra parte. O sea, antes se entendía que era o una cosa o la otra. Ahora no. O sea, ahora es capaz que alguien no sé, dice que es cristiano, pero puede creer otro montón de cosas y no le ve ninguna inconsistencia. O vos venís y le presentás el mensaje del evangelio y la persona te dice que sí. Sí, que estoy de acuerdo con todo lo que usted me dice. Sí. Ajá. Pero todo fue totalmente superficial y simplemente lo que quiere es agregar a Jesús al lado de todo lo que ya tiene. O sea, entonces sí había, o sea, era diferente. Mientras que en el otro vos sentías que era un choque y que una cosa implicaba dejar a la otra. ¿Y qué es lo que pasaba? Que sí, que había gente que era muy difícil de evangelizar. Ahora es más fácil. La gente está más abierta a escuchar, pero siente que escuchar no implica compromiso, ¿verdad? O sea, entonces es diferente. O sea, lo que hay que entender es que el asunto cambió. Se podría decir que es una característica más de la posmodernidad de su espiritualidad. ¿Una? Una característica más de la posmodernidad de su espiritualidad. Ajá. Entra dentro del pluralismo, digamos, que hay toda una espiritualidad diversa. ¿Okay? ¿Algún otro comentario, pregunta? Eso de lo espiritual, o sea, de lo que dice el hermano, también podría entrar dentro de lo emocionalista. Que ahora, como bueno, yo no me agregar con lo que dice del hedonismo. Ajá. Entonces, las personas quieren ir a donde se sienten bien, pero no a donde pueden razonar y buscar la verdad. Exacto. Muchas veces es simplemente estar donde me siento bien. Y vamos a ver esto. Quiero ya ir avanzando. Tenemos que como 35 minutos antes del refrigerio. ¿Okay? Voy a poner la alarma para que suene. ¿A ustedes no se les pasa? Ok, 35 minutos. Porque probablemente la próxima va a haber que cortarla en dos partes, entonces... No era esta. Ok, era esto. Este curso está más centrado en los jóvenes, pero quiero que usted entienda, cada vez la posmodernidad ha entrado más, así que muchos de estos principios que yo inicialmente los pensé con mente en los jóvenes, no, ahora aplica para toda la población de la iglesia, ¿verdad? Entonces tengan eso en mente, ¿verdad? O sea, los que eran jóvenes hace 12 años ya no son tan jóvenes, ¿verdad? Ok, vamos a leer esto. Es simplemente un caso. Me gustaría que alguna hermana lo lea, porque se supone que es una mujer hablando. Entonces sí voy a pedir que sea una hermana. Ok, que me lo lea bien fuerte. Hola, mi nombre es Julia, tengo 17 años y desde los 13 soy cristiana, pero no crean que soy una fanática como muchos panderetas. Yo no creo que sea pecado ciertos entretenimientos como salir a bailar, tomar licor, leer el horóscopo o una simple tirada de tarot. La verdad es que algunos de mis amigos son unos extremistas, ni siquiera me dejan oír a Lady Gaga. Yo a la verdad ni les hago caso. Solo Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo no veo eso como algo malo. Simplemente me gusta disfrutar la vida y vivir plenamente el momento. Ahí sigue. Ah.
Cambiando de tema. Saben, tengo un novio precioso. Él es un chico de mi misma edad, aunque no es cristiano. Mis líderes de la iglesia dicen que eso es salir en yugo desigual. Pero la verdad es que yo no me voy a casar todavía. Así que eso no me preocupa. Y la verdad me parece tonto. Después de todo, todos los caminos conducen a Dios. ¿Qué tiene de malo que él tenga una religión diferente? La verdad me encantaría ir a la iglesia, sobre todo porque puedo tener una experiencia, me encanta ir a la iglesia, sobre todo porque puedo tener una experiencia con Dios. Me encanta danzar en el Espíritu y poderle gritar a Dios que le amo. Sé que en el fondo somos Dios y yo, los demás no me interesan. Viva Cristo, Dios me los guarde. Atentamente, Julio. Vamos a devolvernos. Nada más, así, participativamente, voluntariamente. Dígame una frase y cuál de las características cree que refleja de las que habíamos visto de la posmodernidad. A ver. No, pero alguna en particular, dígame. El hedonismo cuando dice disfrutar la vida y vivir plenamente el momento. Ajá. El hedonismo donde dice aquí al final. La última frase. Sí, voy a ponerlo aquí. Disfrutar la vida y vivir plenamente el momento. Ok, eso sería hedonismo. Ajá. ¿Qué más? A ver, esa está en esta. Está más adelante. Concentrémonos primero en las que están aquí. Ok, no soy una fanática. Ok, vamos a ir frase a frase. Ajá. Solo Dios conoce mi corazón. ¿Qué creen que es eso? ¿Vieras? Son varias cosas. Tienen razón en que dice, bueno, solo Dios conoce mi corazón. Tiene que ver un poco con religión a la carta del pluralismo, ¿verdad? O sea, tengo un cristianismo a la carta, pero también tiene que ver con las emociones. Y también la de leer el horóscopo. Lo de leer el horóscopo sí es evidentemente pluralismo. Ajá. Esta parte, no creo que sean pecados ciertos entretenimientos como salir a bailar, tomar licor, leer el horóscopo o una simple tirada de tarot. Pluralismo y relativismo. Es un caso extremo, pero sí es, pero sí lo basé en un caso real. O sea, alguien me escribió un mensaje parecido a eso y yo nada más modifiqué y lo exageré un poco más, ¿verdad? Pero que no son extremistas, que les gusta la música, que tienen ganas de bailar, que quieren vivir la vida. O sea, no es. Ustedes aceptan las cosas. Porque dicen que como que son quieren así. bueno, a ver, él es un chico de mi misma edad, aunque no es cristiano, mis líderes de la iglesia dicen que eso es salir en yugo desigual, pero la verdad es que yo no me voy a casar todavía. Hasta ahí. Pero es que eso ya es un pecado evidente, porque esta palabra no está en la Biblia, no como las otras cosas. Cuando te vas a ver y cuando está establecido como no, una religión desigual y todavía por esto ya es como, no sé, va más allá, estás ya pervirtiendo la escritura. Digo, yo creo que lo que ella sugiere que hay cosas que están literalmente escritas y Ajá. otras que la gente dice. Sí, que es más fácil relativizarlas porque no están tan claras. Exacto. ¿Verdad? No están tan claras en la escritura, entonces es más fácil relativizarlas. Pero estas es como, ajá, esta es como muy evidente. Pero no todo el tiempo. Así dice, pero. Ajá. Pero igual sigue siendo el relativismo, ¿verdad? Aunque sabemos que es eso, está relativizando algo que Claro. claramente está escrito en la escritura como pecado. Bueno, aunque para algunos no tan claro, vieras. Porque sí hay formas de... no, es que eso yugo desigual no tiene que... No, si son católicos, no, porque creemos en el mismo Dios. O sea, sí hay forma de relativizarlo. Porque en el fondo es el mismo Dios. Si es católico, ¿no? Pero es que, bueno, ahí yo pensaría que tal vez realmente no es yugo desigual, porque tal vez estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, buscas a alguien que esté en Cristo contigo. Ajá. Claro que es yugo desigual, ¿verdad? Lo que estoy diciendo... Lo que Maya está diciendo es que los dos serían del mundo. Porque si ella tiene esta idea de este Dios, ella también será una
persona mundana. Ajá, que eso es, sí, que, Porque dice, si no me importa con quién me voy a casar. sí, que en el fondo qué clase de cristiana es que no le importa eso. ¿Qué? Ajá, los dos son iguales, están iguales, tranquilos. Sí que sí es un yugo igual porque ninguno de los dos es cristiano de verdad. Ok. La siguiente frase, la verdad me parece tonto, después de todo, todos los caminos conducen a Dios. Ajá. Pluralismo, y está muy evidente que es pluralismo. Vamos a la última. Me encanta ir a la iglesia, sobre todo porque puedo tener una experiencia con Dios. Me encanta danzar en el Espíritu y poder gritarle a Dios que le amo. Puro emocionalismo, ¿verdad? También, en cierto punto también es narcisismo, porque es todo acerca de ellos. A mí me encanta por lo que a mí me da, todo es narcisismo. Es como que Excelente. no puedo ganar de Dios. No, en eso tiene toda la razón. También está buscando su propio placer, su propia individualidad. Está buscando solo yo. Ajá. Excelente. Dice, sé que en el fondo somos Dios y yo, los demás no me interesan. Es un caso exagerado, sí está basado en un caso real, pero viva Cristo. Vamos a seguir. Hablamos de pastoral en la posmodernidad. Cuando hablemos de pastoral vamos a hablar, estamos pensando en todo el aspecto, ¿verdad? En la parte de consejería, en la parte de discipulado, en la parte de enseñanza, tanto en grupos pequeños como en grupos grandes, como en persona a persona. ¿Okay? Cuando hablemos de pastoral, tengamos todo el contexto amplio de pastoral, ¿verdad? Y que es algo que hacemos todos, ¿verdad? No solamente le toca al pastor, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de pastoral, tengamos en cuenta esto, que todos en cierto grado pastoreamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerden que en la iglesia todos hacemos de todo. Aunque hay personas llamadas a tiempo completo en algo, qué sé yo, aunque hay evangelistas, todos somos llamados a evangelizar. Aunque hay misioneros, todos somos llamados a hacer misiones. Aunque hay consejeros, todos somos llamados a hacer consejería. Aunque hay maestros, ¿verdad? Todos en cierto sentido enseñamos. Sea nuestros hijos, pero todos enseñamos. A nuestro cónyuge, ¿verdad? Yo creo que una pareja, aunque no tenga hijos, uno se enseña al otro. Porque es parte del crecimiento cristiano. Entonces, cuando hablemos de pastoral, tengamos en cuenta este contexto más amplio, ¿verdad? De la palabra pastoral. No estoy hablando del pastor propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, primero, la pastoral debe ser contextualizada. Se debe entender, por tanto, la posmodernidad. Los jóvenes de hoy se mueven según los ideales de la posmodernidad. Y ahora voy a agregar, muchos adultos se mueven de acuerdo a los ideales de la posmodernidad. Y van a llegarnos muchas personas a la iglesia, o en este momento en la iglesia, hay muchas personas que se mueven con respecto a sus ideales. Entonces, debemos proveer las bases para que los jóvenes superen los embates de las ideas posmodernas. Pensemos particularmente los que somos papás en nuestros hijos, o los que están en ministerios que afectan a jóvenes, afectan a niños, que sí, que tenemos que formarlos a que enfrenten todo esto. Y si no estamos trabajando directamente con niños y con adolescentes, qué sé yo, si usted trabaja con mujeres o con varones, también parte de muchas veces de su función es formar a las mamás y a los papás para que ellos puedan formar a sus hijos. O sea, todos tenemos que estar formados para esto. Ok, lo que vamos a hacer más o menos para que se den una idea, vamos a hablar de algunas consecuencias de cada una de las características que tiene en la juventud, bueno, y no solo en la juventud, pero... Y luego vamos a responder a esas consecuencias, o sea, ¿qué podemos hacer como iglesia
¿Sí? Entonces, primero,